Vicente. A Vicente se lo está diciendo mentira. Ya estuvo. No, la emisión espontánea no existe. No sé, esa es la pregunta. No, yo le estoy respondiendo. Ah, ya es. ¿Y entonces el foco? No, es que él está preguntando, no existe. Es que No quiero decir, pero si vas a jugar tu calificación, estás perdiendo varias moles de veces. es que tal vez está mal llamado y no debería ser espontánea. Es que un estado estacionario no cambia con el tiempo. Exacto. Y tiene que estar ahí, ¿cierto? Ahora, por factores externos, ese átomo puede decaer, ¿sí? Sí. Que no necesariamente porque está entrando un fotón con bla bla y no va a haber emisión estimulada, ¿sí? Ajá. Entonces la emisión espontánea en realidad no es espontánea porque yo creo que factores externos están afectando para que decaiga, Por eso agarro y me voy al último confín del universo, ¿no? ¿sí? Y ahí pongo el Ajá. átomo En el 3P y se va a quedar en el 3P y me regreso a dormir acá, ¿no? Así Me es. llevo varios años luz. Sí. Luego vuelvo a ir. Llego y ¿cómo lo encuentro? En el 3P. ¿No? ¿Por qué? Por lo menos son por la cual funciona esa lámpara. No entiendo. Estás pensando al átomo en un vacío clásico. El vacío no es clásico, el vacío también es cuántico. Y hay fluctuaciones del vacío. Y hay fluctuaciones del vacío. Esas fluctuaciones del vacío perturban a los átomos y hacen que el estado, a pesar de ser estacionario, ¿sí? Lo perturban. Perturban al hamiltoniano. Momentáneamente, localmente, perturban al hamiltoniano. Y entonces provocan la emisión espontánea. Espontánea. No tiene que ser H o omega. En el espacio libre, todos estos son permitidos. O sea, todas las omegas están permitidas. Entonces hay fluctuaciones de todas las frecuencias. En particular de la que le toque al átomo, ¿no? No sé cuál sea la transición del 3S al 2P o lo que sea, ¿no? No importa. Va a haber fluctuaciones de esa frecuencia y de todas las otras. ¿Sí o no? Entonces el estado sí es estacionario. El problema es que no está inmerso en un vacío clásico, está inmerso en un vacío cuántico. ¿Sí o no? Pero ya lo que nos decía hace rato de que se dejaba uno en un estado estacionario y regresaba y iba a seguir. Claro. Digo, claro que no va a seguir. O sea que usted Bueno, o sea que usted nos mintió. no, el estado sí es estacionario. No, pero usted nos dijo que si hace muchas veces usted dijo, vea, tengo una caja acá, mi punto de potencial y llego y lo pongo en el estado 10. Hoy me tomo un cafecito cuando él va a estar en el estado 10. Efectivamente, existe una probabilidad distinta de cero No, de que súbame haya la nota una del examen. transición. ¿Perdón? Súbame la nota del examen. Me mintió. No, porque en ese momento no habíamos hablado del vacío cuántico. No, pues, nos mintió. Nos mintió, nos dijo que usted nos dijo, lo pongo en el estado 10 y yo voy, me tomo un café, me voy a viajar muchos años y vuelvo y tiene que estar en el estado 10. Sí. Pues sí que eso ya no es cierto. No necesariamente. No, sí, que los vidrios se derriten, que no. La realidad es más extraña que la ficción. No, o sea, el estado cuántico sí es estacionario. Sí, sí. ¿Sí? El problema es que no está inmerso en un vacío totalmente vacío. Está inmerso en un vacío cuántico que tiene fluctuaciones. Entonces, en el mundo real, esas fluctuaciones cuentan y sí perturban al átomo o al pozo cuadrado o a lo que sea. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tienen que considerar es que el hamiltoniano
Ahora va a ser menos h barra cuadrada sobre 2m laplaciano, más el potencial, ¿no? Que puede ser el potencial del átomo de hidrógeno, ¿no? O el que ustedes quieran, más una pequeña fluctuación. Este es un término chiquitito, ¿no? Chiquitito. Es muy, muy pequeño. Eso no quiere decir que no exista. ¿Sí? Y en realidad esa fluctuación depende del tiempo. Esa es una fluctuación que sí está variando, ¿no? Ahora, si este es tan chiquito que consideramos que es cero, la solución queda como la que ustedes conocían, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Piensen a los estados propios, ¿no? Como bases de un espacio vectorial, eso es lo que son, ¿no? ¿Sí? Cuando esta fluctuación cambia un poquito, ¿no? Se desvía un poquitito de cero. ¿Qué es lo que va a suceder con las soluciones? ¿Qué va a suceder con estas psis? Va a haber una variación pequeñita, es una perturbación muy pequeña, entonces los estados se quedan casi iguales. Pero cambian un poquito, ¿sí? Ahora, yo lo que dije es, yo la puse en el estado 2, 3, bueno, no importa, en el estado 3, el que quieras. 3P. Lo puse en el estado 3P. ¿Sale? Vamos a decir que este es el estado 3P. ¿Sí? Entonces yo lo puse en este que está aquí. Pero en eso entra la fluctuación, ¿no? O sea, hay un cambio ahí pequeñito. Y entonces, los estados propios ahora ya no son esos, son estos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que este ya tiene una proyección distinta de cero en el psi2', que es el nuevo estado propio. O sea, instantáneamente cuando entra la fluctuación, lo que está sucediendo es que los estados propios ahora están ahí fluctuando un poquito alrededor del estado original, ¿no? ¿Sí? Pero instantáneamente hay una proyección distinta de cero, chiquita, es muy pequeñita, ¿no? O sea, la proyección del estado 2 en el estado 1' es muy pequeñita. Y una cosita de nada, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de transición entre este y este es pequeña. Es pequeña, pero ya no es cero. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Habrá algunas caras de incredulidad por ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el...? ¿No? A ver, ¿por qué? No, yo no digo que no. No, pero dice así como de... No sacaron esto. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a lo mejor la transición espontánea no ocurre de inmediato, ¿no? Le va a llevar un tiempo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de transición es pequeña. Entonces lleva un cierto tiempo. Hay una vida media del estado excitado. Pero eventualmente va a caer. ¿Sí? Y no es que los estados no sean ortogonales entre sí, que no sean estacionarios. Sí lo son. Lo que pasa es que el vacío está jugándonos chueco. El vacío está generando una perturbación. ¿Cómo? Maldito vacío. Maldito vacío. ¿Sí? Entonces, la emisión espontánea sucede gracias a esta fluctuación de vacío. La emisión estimulada no es así. Hay fotones por ahí pasando, ¿no? Si son de la frecuencia correcta, y normalmente son de la frecuencia correcta, pero fueron emitidos por átomos idénticos. Entonces, esos proveen de la perturbación, y es una perturbación más fuerte, ¿no? Tiene una amplitud más grande. Un fotón tiene más amplitud que medio fotón. Entonces, la perturbación para, digamos, la emisión estimulada es más probable cuando hay una perturbación de un fotón real por ahí que la emisión estimulada, digo, que la emisión espontánea, ¿no? ¿Sí? Y por eso es que en un láser, rápidamente, la emisión estimulada gana, ¿no? Y es la que se lleva todo
toda la energía se le empieza a llevar a la emisión estimulada, y bueno, pues ahí hay unas poquitas pérdidas por emisión espontánea, pero son poquitas. Sí, su cavidad está bien diseñada, ¿no? Profesor, Sí. ¿qué explicación le dan a esa energía, esa energía a la energía de punto cero en el vacío? O sea, ¿En qué eso ya sentido? es un aspecto filosófico. Pues casi, ¿no? Digamos, hubo toda una comunidad, ¿no? Que fue la escuela esta de Copenhague, que ya alguna vez habíamos mencionado, ¿no? Que justamente se dedicaba a resolver, bueno, no a resolver, a tratar de dar respuesta a estas preguntas como muy fundamentales, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esa fluctuación de vacío? ¿De dónde sale? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue en los 20, ¿no? Más o menos. O sea, ya hace casi 100 años. ¿Sí? La realidad es que, pues después de esos tiempos, ¿no? Digamos, pasada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los 40 y demás, esencialmente eso se empezó a abandonar un poco. La mecánica cuántica funciona bien, hasta ahorita es la teoría más exitosa que tenemos, ¿sí? Hay muchos aspectos, digamos, filosóficos a su alrededor que no entendemos del todo. Digo, no solamente los que estamos en este salón de clase, no nos entiende nadie, ¿sí? Pero ya tratamos de dejar de entenderlos. Ya dejamos de tratar de entenderlos, ¿sí? Y como que la comunidad ha optado más por aprovechar y utilizar la teoría, ¿no? Y estos aspectos que no entendemos del todo desde el punto de vista intuitivo, ¿sí? Se han ido quedando ahí un poco en el cajón de los recuerdos, ¿no? Digamos, esa es la situación histórica, real, así es, ¿no? Hay gente que todavía se siente, llega todos los días a su oficina, en centros de investigación en el mundo, pocos, que su razón de vivir, digamos, es dar respuesta a estas cosas. Pero el hecho es que no han dado grandes respuestas, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo es no se rompan la cabeza. Hay ciertas cosas que hay que aceptar en la mecánica cuántica. Desafortunadamente así es. O sea, a mí me encantaría entenderlo y poderte dar una respuesta clara. El problema es que no existe una respuesta clara. Dios. Eso lo puedes interpretar tú. ¿Sale? ¿Sí? O sea, el hecho es que así es un medio, ahí está, ¿no? Lo predice la teoría, lo vemos en el experimento, ahí está, arriba. Eso es todo lo que podemos decir. Ahí está la evidencia, ¿no? Si no, no funcionarían estas lámparas. Es más, un láser no funcionaría tampoco, porque a pesar que la base del láser es la emisión estimulada, requiere del primer fotón. ¿Y dónde lo van a sacar? Fluctuaciones del vacío cuántico. Claro. Por ahí uno de los átomos de su inversión de población emite uno espontáneamente y ese desencadena el resto, ¿no? ¿Sí? Profesor. Sí. Entonces, por lo que estaba comentando, mencionaba que el vacío no lo podemos ver de forma clásica, sino cuántica, porque uno tiene fluctuaciones, en este caso son de campo eléctrico. Bueno, y magnético también, ¿no? Okay. De la parte magnética no hablamos, pero igual okay. Ahí están, ¿no? Ok, entonces sí podríamos afirmar que los sistemas aislados no uno no los puede tener. No, uno puede aislarlo. Lo que uno no puede es aislarlo de el vacío cuántico. O sea, yo puedo aislarlo de otras interacciones. Yo puedo aislarlo de fotones de estos, de los de la N, ¿no? Sí. El vacío ya no lo puedo vaciar más. Y el vacío tiene esta propiedad inherente. Ni modo, así es. Okay. Yo sé, es frustrante. Así es la vida. Así es la vida. ¿Sale? Entonces ya pueden ir con la voites.
si no me puedes No sé decir por qué eso. nunca preguntamos Es que nunca le nunca preguntamos preguntamos. a qué se debe la emisión espontánea. Y se la creyeron, así como va, ¿no? Sí. A pesar de que yo he dicho, no, los estados son estacionarios. ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que pensábamos que por el hecho de estar excitado, O sea, por principio de mínima energía. ya estar siempre. No, en esto estamos totalmente de acuerdo. Mientras la probabilidad sea distinta de cero, eventualmente va a caer. El problema es que la probabilidad de transición entre dos estados estacionarios Es cero. es cero. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Nunca. A menos de que el vacío intervenga, ¿no? Claro. Y es que de lo que hacemos en láser es justamente pues está la ecuación de balanceo. Uno allí considera justamente que esas probabilidades no son nulas. De hecho, se le asigna un valor de probabilidad a Claro. cada estado. Entonces, por eso Claro. allí sí funciona. ¿Sí? Cuando tienen tres términos, ¿recuerdan? La de emisión espontánea, Justo vamos ahorita la de para allá. emisión estimulada y la de absorción. Exactamente. Ujú. Nada más quiero ver cómo andamos los tiempos. Profesor, ¿Qué pasó? ¿nos puede regalar por ahí 15 minuticos de la clase para seguir preparando el examen? Que tenemos examen a las 10. Ah, sí, entonces eso quiere decir que me quedan 10 minutos. Un poquito más, ¿no? 20. Muy bien. De todas maneras, a esa hora ya me están corriendo porque si no ya Mauricio. Que debe de sacar muy fuerte. Ok, Es que no está. muy bien. Entonces, después de esta discusión de por qué sí o no existe la emisión estimulada, la emisión espontánea, bueno, pues vamos a hablar un poquito de láseres. Seguramente las discusiones que han tenido en su curso de láseres van a ser más profundas que las que tenemos aquí, pero bueno, es algo que tenemos que cubrir. Entonces, en realidad ahorita sí ya estamos entrando al siguiente tema, que es el de fuentes de luz. No solamente vamos a ver láseres, vamos a ver otras cosas, pero bueno, láseres son un tipo de fuente de luz. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cuando llega un fotón, eso perturba el sistema y genera la emisión de otro fotón, ¿no? Cuando está en un estado excitado. Y ellos tienen una probabilidad N2, B2, 1U, donde 1U es la energía del campo de radiación, ¿no? La energía del campo de radiación. Ya lo han visto en láseres, entonces me voy rápido, esto no importa mucho. Luego tenemos otro proceso donde el estado inicial es el de abajo, sube, llega un fotón, se absorbe, y entonces tenemos N1, B12, 1U, ¿no? Y luego tenemos un tercer proceso que es la emisión espontánea, que es N2A2, ¿no? Y esas son las probabilidades por unidad de tiempo, por unidad de volumen, de que ocurran cada uno de esos procesos. ¿Sale? ¿Sí? Ahora, en el estado de equilibrio térmico, lo que tenemos es que la población en el estado 2, entre la población en el estado 1, es esencialmente E a la menos E1 sobre KT E a la menos E2 E1 sobre KT, ¿cierto? Eso seguro ya lo vieron en láseres, entonces ya no tiene mucho sentido que lo sigamos viendo aquí. Ahora, tenemos que tener un balanceo, ¿no? O sea, cada uno de los, si hay una emisión, ¿no? Entonces, dejamos de tener un átomo en el estado 2 y pasamos a tener un átomo en el estado 1, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos procesos tienen que balancear, ¿no? Y en un estado de equilibrio, tenemos que tener tantas absorciones como emisiones para que todo se quede en equilibrio, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que N2A21 más N2B21 1 es igual a N1B12 1. ¿Sale? Esa es la parte ahí, digamos,
campo de radiación, ¿sale? O sea, el equilibrio en el campo de radiación o el equilibrio en todos estos procesos. ¿Sí estamos? Correcto. Entonces de aquí podemos inferir que 1 es igual a A21 sobre B21, 1 sobre B12 sobre B21, E a la H1 sobre Kn menos 1. ¿Cierto? Bueno, seguramente ya lo vieron en láseres, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí estamos? Ahora, para que todo esto cuadre con la parte de Planck, se descubrió, por cierto, estos coeficientes ya saben, ¿no? Se llaman coeficientes de Einstein y todo esto, ¿no? Se tiene que cumplir que B12 es igual a B21 y que A21 sobre B21 va a ser igual a 8pi H nu cúbica sobre C cúbica, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Para que todo esto cuadre con lo que ya habíamos visto de Planck. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué me implica? Que la emisión entre la emisión va a ser igual a B21 1 sobre A21 o 1 sobre E H1 sobre KT. ¿Vale? Eso nada más es ecuaciones de equilibrio, ¿no? No tiene nada de sofisticado. ¿Sí? ¿Sí vamos hasta aquí? ¿Todos? Sale. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la parte de la inversión de población, que de nuevo, todo esto ya lo vieron en enlaces, me voy rápido, ¿no? Esto es como se verían las poblaciones, ¿no? De los distintos estados en equilibrio térmico a una cierta temperatura dada. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Tiene una forma exponencial, ahí está la misma exponencial, nada más que por aquí la pinté al revés porque así la pintan. No sé por qué. ¿Cómo? No es como lo pintan. Y la exponencial tampoco. ¿Sale? Fuera de equilibrio, ¿qué es lo que ocurre? Tengo esta exponencial, tengo E1, tengo E1 y E2. Si saco la población de equilibrio, ¿qué es lo que sucede? O sea, si de alguna forma yo me las ingenio para excitar muchos átomos, ¿qué es lo que sucede? Que tengo más cantidad de átomos en el estado E2 que en el estado E1. En el momento en el que rebasa la cantidad de átomos en el estado 2, en el estado 2 que es la cantidad de átomos en el estado 1, es cuando tenemos lo que se llama inversión de población. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un medio material, ¿no?, en el que genero inversión de población y hago que un haz pase por ahí, un haz con fotones, ¿no?,
de la misma longitud de onda de la transición, de una transición, digamos, entre el estado 2 y el 1 de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando sale del otro lado? ¿Cierto? Este proceso es una especie de amplificador, ¿cierto? Mete una cierta cantidad de señal y del otro lado sale el doble de esa señal, ¿no? Bueno, acá a través de un pedazo de material, ¿no? Pues, hay amplificación, ¿cierto? ¿Sí estamos? Ahora, sucede que tanto la luz que llega aquí como la luz que ven los átomos del medio tiene una cierta anchura espectral. ¿Sí? Porque, a ver, primero, los átomos que están en el medio se están moviendo, ¿no? Están vibrando, térmicamente están vibrando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces se van a estar moviendo hacia el haz que entra, ¿no? A veces van a estar moviendo en contra del haz que entra. Entonces, simplemente por efecto Doppler, ¿no? Unos ven fotones ligeramente más altos en energía, bueno, o en frecuencia, ¿no? Y otros ven fotones ligeramente más bajos. ¿Sí? Ligeramente. O sea, son anchuras espectrales muy pequeñitas, pero desde el punto de vista del átomo, los fotones que están pasando, a veces son ligeramente más altos, a veces son ligeramente más bajos. En promedio, en el ensamble de todos los átomos, lo que tenemos es que hay, lo que ven efectivamente es como si el espectro de esto tuviera una cierta anchura. ¿Sí? Aunque estos fotones vengan completamente monocromáticos. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que para que haya emisión estimulada, estos fotones, este fotón y el que sale de la transición tienen que tener exactamente la misma energía, ¿no? Para que esa perturbación sea resonante y entonces ocurra la emisión estimulada. Es decir, si llega un fotón de otra longitud de onda totalmente diferente, ¿sí? Sí genera una pequeña perturbación sobre el átomo, pero es casi insignificante. La perturbación que importa para esta transición, no para excitar, sino para generar que esta transición estimulada ocurra, tiene que ser de la misma longitud. ¿Sí? Es un asunto de las resonancias entre los procesos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso nos mete en un pequeño problema, porque si hay efecto Doppler, entonces solamente hay una cierta fracción de estos fotones que realmente interactúan bien con los átomos, o solo una cierta cantidad de los átomos interactúan bien con los fotones, como lo quieran ver. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, lo que tenemos es que la absorción va a ser B12, ya lo hemos dicho, ¿no? B12 por 1 por delta N1, donde delta N1 va a ser solamente la fracción de átomos que se encuentran, digamos, en el estado, bueno, en la situación correcta para resonar con los fotones que vienen, que no son todos. ¿Sí estamos? ¿Sí? También es porque, o sea, este haz también tiene una anchura espectral inherente, ¿no? No es perfectamente monocromático. ¿Sí? ¿Sí estamos? B211 delta N2 sería la emisión estimulada. Por la misma razón, ¿no? Estas son las fracciones de los átomos que se encuentran en el estado 2 o en el estado 1, tales que sí encuentran resonantes los fotones del haz, esencialmente. ¿Sí?
¿Sí estamos? Ahora, esto es igual a B12 por la intensidad luminosa a la frecuencia nu dividido por C delta N1, y esto es igual a B21 por la intensidad luminosa entre C delta N2. ¿Sale? Ahora ya sabemos que cada absorción toma H nu del campo electromagnético y cada emisión estimulada le cede H nu al campo electromagnético, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a ver. La derivada en el tiempo de U nu delta nu, donde delta nu va a ser el ancho espectral que sí resuena con los átomos, ¿no? Va a ser igual a H nu, que es la cantidad de energía que pende por cada evento, multiplicado por el número de eventos, ¿sí? Por unidad de tiempo. ¿Y eso cuánto es? B21 delta N2 menos B12 delta N1 1. ¿Cierto? ¿Sí? Si hacemos un cambio de variable x igual a c por t, podemos convertir esto en una derivada de la posición, y lo que nos queda es I es igual a h nu sobre c por L2 entre delta nu menos L1 sobre delta nu B21 ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí estamos hasta aquí? Ahora, esencialmente todo esto lo podemos ver como si fuera una constante, ¿no? La parte importante aquí es I nu. Esto es constante, esto es constante, esto es constante, esto es constante, y todo esto nada más son las fracciones de población que resuenan adecuadamente, ¿no? Es una constante. Eso me implica que ¿qué ecuación diferencial es esta? La derivada respecto a x de algo igual a una constante por el mismo algo. Una exponencial. Eso es una exponencial, ¿no? Y nu es igual a I0 nu, que sería la intensidad entrante, e a la alfa nu x, ¿cierto? Y ese alfa tiene el coeficiente Einstein allí. Y ese alfa nu va a ser igual a ¿qué? Pues está la fluorescencia. H nu sobre C por delta N2 entre delta nu menos delta N1 sobre delta nu P12. Así. ¿Cierto? Sí, está la fluorescencia. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que un haz que atraviesa un medio cuya población se encuentra invertida, ¿no? Crece en intensidad exponencialmente, con una constante de crecimiento que es igual a eso. ¿Sale? Ahora, ¿cuál sería el mejor de los casos para estos procesos? Bueno, pues que esta delta n en realidad sean todos, ¿no? Todos los que se encuentran en el estado 2, esta delta n1 sean todos los que se encuentran en el estado 1, y que este ancho espectral esencialmente sea exactamente el ancho espectral del átomo, ¿no? En ese caso, todos los fotones se vuelven, digamos, útiles, todos interactúan bien, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sale. Entonces, si
delta N2 es aproximadamente N2. Delta N1 es aproximadamente N1. Y delta nu es aproximadamente el ancho el ancho espectral del átomo. Digamos, el átomo tiene un ancho espectral inherente, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Que alfa máxima sería H nu sobre C delta nu N2 menos N1 B12. Entonces, de nuevo, ¿no? Cuando tenemos N2 mayor que N1, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Inversión de población. Entonces, alfa es mayor que 0, y eso implica que esa exponencial es una exponencial creciente. ¿Sí? ¿Sale? ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo andamos de tiempo? Ya me van a correr, ¿verdad? Ok. Métodos para generar inversión de población. ¿Cómo generamos inversión de población? Haciendo pasar luz. Bombeo óptico, ¿no? Esa es una forma. ¿Alguna otra? Pregunta de examen. Esa fue pregunta de examen. Va a ser. Por ejemplo, haciendo pasar una corriente eléctrica, ¿no? Sí, exacto. O sea, y bueno, estas chivas funcionan como así. Estos no son láseres, ¿no? Pero así funcionan. Y hay láseres que funcionan así, ¿no? Los de helio neón, por ejemplo. Claro. ¿Sí? ¿Alguna otra? Ya, usted coge el medio activo y lo voltea. Y le hace así, ya todos quedan. No, no funciona. No. Es otro tipo de inversión. Yo no sé más. Sé que hay más, pero no. ¿Cómo? Sé que hay más, pero yo no sé. Bueno, por ejemplo, calentando la muestra, ¿no? Calentando la claro. muestra adecuadamente, hay suficientes colisiones entre átomos, ¿no? Que empiezan a excitar a unos y a otros y eventualmente, bueno, pues, Una termoemisión, más o menos. exactamente, ¿no? ¿Algún otro? ¿Hay algunos otros, perdón? Químicamente, ¿no? Uno puede hacer una reacción química tal que, bueno, pues uno pone dos o tres, o pensemos ahorita 2 melcochas ahí en algo. Estas reaccionan, ¿no? Y dan lugar a nuevas sustancias, a nuevas moléculas. Estas nuevas moléculas, al generarse, pueden no estar en su estado base, pueden estar en un estado excitado, ¿sí? No sé si han jugado alguna vez con estas cosas que se llaman cialumes. Son unos tubitos que uno rompe una capsulita dentro y generan luz. Buenísimo, cortas y Luego de tener Exactamente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Es la reacción entre dos cosas, entre dos sustancias, tales que los subproductos de la reacción no quedan en el estado base, sino quedan en un estado excitado. Y eventualmente se van desexcitando, ¿no? Si además de desexcitarnos los pusiéramos en una cavidad, podríamos en principio generar emisiones estimuladas, ¿no? Podemos generar inversión de población de entrada, así, ¿sale? ¿Sí estamos? ¿Ok? Bueno, dado que tienen que estudiar y si luego no pasan me van a echar la culpa. No, igual, amor. igual vamos a echar la culpa. Sí, pues ya lo sé. También me echaron la culpa de mi Es muy examen. densa y nos parece No, muy bien. Me hubiera dado las 2 horas. De igual manera que pasa simulada en un gas, Sí. aplica también para un fotodiodo. O sea que si a un fotodiodo no le mandas luz y el fotodiodo está conectado, puedes tener una corriente por culpa del vacío. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Aguántame con esa pregunta. ¿Sale?